Junto a las altas montañas de la cordillera oriental, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, trabaja Minera Aurífera Retamas, Sociedad Anónima, Marsa, una empresa de mineros peruanos que se esfuerzan día a día por arrancarle a la cordillera su más valioso mineral, el oro. Este paisaje frío y agreste que pertenece al distrito de Parcoy, provincia de Patas, en el departamento de La Libertad, no posee mayores atractivos naturales, pero sus cerros esconden una enorme riqueza aurífera que se formó 320 millones de años atrás, cuando la actividad volcánica de la cordillera hizo emerger casi hasta la superficie de la Tierra el magma incandescente del fondo del planeta, que trajo consigo el oro junto con otros minerales. Fue el sabio italiano don Antonio Raimondi, allá por el año 1860, el primero que describió con magistral habilidad las riquezas mineras de la provincia de Patás, y especialmente de un cerro llamado El Gigante, situado en la zona de Parcoy. Según Raimondi, ese cerro había producido mucho oro en el pasado, pero nunca pudo ser explotado a cabalidad, porque no era fácil encontrar las vetas, aparte de que los constantes derrumbes amenazaban permanentemente las labores de los mineros. Inspirado en esas páginas de Raimondi, el doctor Andrés Marzano Porras, un abogado de antepasados mineros, decidió en el año 1980 invertir todo el dinero que poseía en la exploración de El Gigante y buscar en él el oro del que hablaba el ilustre científico. Ninguna empresa nacional o extranjera había trabajado en esa área en el presente siglo, y nadie creía que pudieran encontrarse yacimientos de interés económico en el legendario cerro, plagado de complejidades geológicas estructurales. Pero Marzano tuvo el sueño de encontrar el mineral y se empeñó en buscarlo. El sueño se convirtió en un reto y finalmente en una hermosa realidad, porque los mineros de Marsa no solo hallaron las vetas atravesadas en las entrañas de la tierra, sino que además hicieron de El Gigante la primera mina de oro filoneano del Perú. Yo creo que cuando se enfrenta un reto, uno nunca debe dejarlo. Y esa fue la razón que me llevó de forma feliz a continuarlo hasta el final. Las cómodas instalaciones de Marsa en las alturas de Parcoy, su planta metalúrgica, los campamentos de sus 2.000 trabajadores, los modernísimos socavones y las redes de carreteras que ahora recorren las montañas, son el resultado de muchos años de trabajo. Lo que vemos hoy es el sueño hecho realidad, pero los inicios no fueron nada fáciles para estos mineros. Aquí nació Marsa, y aquí dio sus primeros pasos en busca del oro. Este es el Cerro El Gigante. Marsa inició sus labores el año de 1980 con este túnel denominado Corte Negro. Marsa en esos instantes hizo todas sus labores en forma artesanal, conforme lo hacían todos los antiguos mineros. Han pasado tanto tiempo para que Marsa se convierta hoy en una empresa líder en la minería de oro. Las actividades mineras de Marsa en el Cerro El Gigante comenzaron con intensas exploraciones geológicas y duro trabajo artesanal, que recuerda los años heroicos de la búsqueda del oro. Mientras un equipo de geólogos de la compañía Buenaventura Ingenieros Sociedad Anónima estudiaba el territorio tratando de identificar la dirección de las formaciones y fracturas terrestres, otro grupo se esforzaba en los túneles persiguiendo las escasas y huidizas vetas de mineral. En ese tiempo, el material se procesaba utilizando el antiguo método de lavaderos, en el que los mineros literalmente lavan la tierra en busca de las pequeñas chispas de oro. Su mejor ayuda en esa tarea
Eran unos cueros de chivo o de res toscamente curtidos que se colocaban en el fondo de la canaleta de lavado. Los delicados pelos de esos cueros atrapan las partículas de oro, que por ser más pesadas que otros minerales no se dejan arrastrar por el agua. Un método simple pero efectivo que se ha usado con éxito en toda la historia de la minería aurífera. En esa época aún no habían carreteras. Las herramientas, materiales y víveres debían transportarse a lomo de mula por los caminos de la cordillera, igual que el escaso mineral que se arrancaba a la tierra. Esa es una época particular y personalmente muy interesante porque, en definitiva, todas las empresas mineras en el país, salvo los megaproyectos hoy conocidos, comenzaron con una minería artesanal. Nosotros lo que hemos hecho es básicamente lo mismo, haciendo un poco eco de lo que hacían los antiguos peruanos, y comenzamos trabajando artesanalmente, utilizando cueros de vaca, cueros de chivo, y lavando unas antiguas canchas de mineral que existían en la zona, que nos permitieron formar un equipo de trabajo y una mística que hasta hoy existe en la empresa. Esos años fueron difíciles, no solo porque la búsqueda de las vetas se tornaba lenta y a veces desalentadora, sino también porque el país vivía días oscuros, como resultado de la demencia terrorista y una aplastante hiperinflación, cercana al 1.000.000%, que no permitía diseñar ningún plan de inversiones a futuro. El Perú era en aquel entonces un país declarado en bancarrota, no elegible por los sistemas financieros internacionales, y nadie daba crédito a los peruanos. A todo esto se sumaba la inclemencia de la naturaleza. El fenómeno del Niño, con su secuela de lluvias e inundaciones, había vuelto intransitables los pocos caminos y carreteras del departamento de La Libertad, aislando dramáticamente a la provincia de Patás. En ese áspero contexto histórico, nació Minera Aurífera Retamo. Yo diría que era un ramo de problemas, ese terrorismo. El hecho de estar fuera del sistema económico internacional, inflaciones, retrasos cambiarios, esos dólares MUC, es decir, había un enjambre de problemas que hacían a la gente pensar que era muy difícil el emprender nuevas inversiones. Las primeras reservas de mineral que lograron encontrar los geólogos fueron bastante discretas, pero la audacia del empresario y la esperanza de nuevos descubrimientos lo animaron a invertir en una primera planta de tratamiento de 50 toneladas. Esa planta empezó a funcionar el 14 de julio de 1983 y allí se inició la historia de una de las empresas mineras de mayor velocidad de crecimiento en el Perú moderno. Representaba para nosotros además el primer reto importante de Marsa, que era el iniciar operaciones formalmente en una zona donde antes nunca se había trabajado. Para una mina, lo más importante es tener reservas de mineral. Sin reservas probadas, simplemente no se puede trabajar, porque no hay ningún futuro. La planta de procesamiento devora todo el material que se le entrega, y cada día necesita más. Entonces los geólogos deben buscar constantemente nuevas reservas para que la actividad continúe. Después de la instalación de la primera planta de 50 toneladas, la búsqueda de reservas se hizo realmente angustiosa, al punto que se llegó a pensar en el cierre de la mina.